Bienvenidos un día más a su curso de Informática Jurídica. Vamos a continuar con los aspectos relevantes de la Ley de Acceso a la Información Pública en cuanto a la protección jurídica de los datos se refiere. Hoy por cuestiones técnicas voy a tener que cortar la clase a las 16:45. Entonces vamos a solicitar la asistencia a las 16:40 para que así puedan todos anotarse. Bien, anotado lo anterior, vamos a regresar a nuestro tema del día de ayer. Recordábamos el objeto de la ley, el por qué existe una ley de acceso a la información pública. Vimos aspectos relevantes como el habeas data. Aprendimos que en cuanto a información pública, no solo las instituciones estatales son quienes tienen que brindarla, sino todos aquellos que manejen fondos públicos. En el momento de que se tiene acceso al erario de la nación, se tiene una obligación de rendir cuentas. El día de ayer les hacía la mención de que tanto los organismos de Estado como las municipalidades y todas las entidades que tienen su característica propia, autónoma. Recordemos que la autonomía la derivó la Constitución, es una autonomía más en aspectos funcionales y no económicos. La autonomía total se da cuando se producen los propios fondos económicos por las instituciones. Ese artículo 2 de la ley que nos regula esa esencia de las disposiciones normativas de la Ley de Acceso a la Información Pública, la vamos a sintetizar en 3 aspectos, que es una ley de orden público, lo que implica que la obediencia a sus preceptos es obligatoria. Impone un deber jurídico a los destinatarios de esta. Nadie puede decir que no lo va a cumplir. Que es de interés nacional, porque se desarrolla sobre artículos constitucionales que regulan derechos humanos. Representa una aspiración legítima de los ciudadanos. Recordarán ustedes que la protección pública de los datos, esa confidencialidad de los datos, ese derecho a la Internet, la autodeterminación informativa. Sí, adelante. ¿Alguien nos quería hablar? O parece que no. Bien. Recordamos que todos esos aspectos de derecho humano ya establecidos en la Constitución. Ok, Anaí, sí me dijo. Son de protección obligatoria. Si bien es cierto, algunos funcionarios manifiestan que no existe regulación conforme a la información y a los medios electrónicos, a las tecnologías de información y comunicación, nosotros ya establecimos que sí, que la Constitución sí tiene un apartado que no está desarrollado dentro de la misma, pero que en su propia amplitud, al ser de bien colectivo, debe interpretarse en esa manera. ¿Por qué lo vamos y lo debemos interpretar en ese aspecto? Porque recordemos que el Estado, como tal, lo que tiene es una delegación de la administración de las judiciales. El Estado por sí no es un ente que tenga el poderío absoluto, es un poder delegado del pueblo y por tanto debe proteger, debe rendirse cuentas. Y por último vamos a determinar en esa función tripartita que es de utilidad social. ¿Y por qué es de utilidad social? Recordemos que la tecnología de información y comunicación es un medio para hacer la vida más fácil. ¿Qué sucede? Lo hemos visto en estos últimos días. Ha llovido, tenemos carreteras que se caen, tenemos calles en las que se abren agujeros, tráfico desmedido. ¿Qué sucede? Eso complica la existencia. Pero la Ley de Acceso a la Información Pública nos permite desde plataformas en la red tener nosotros ese acceso debido a las mismas. ¿Qué sucedería si nosotros no podemos acceder o tener esa información pública? Ustedes lo han visto. Se recordarán en la administración ejecutiva anterior cómo cuando se abrió aquel gran agujero en Villanueva
hicieron un gasto al que denominaron el famoso lodocreto. Nosotros podemos tener acceso a ese evento que se llevó a cabo para esa compra. ¿Por qué? Porque ese dinero es estatal. ¿Y qué sucede si se perdió el famoso lodocreto? Eso fue en detrimento de la administración pública. Entonces nosotros tenemos que poder tener ese acceso. ¿Y por qué ese acceso? Porque es útil. Ya lo dijimos, podemos acceder a la información. Está para nosotros, pero también depende de nosotros poder ejecutar esa función fiscalizadora. Si bien es cierto, se delegó en los diputados, también es cierto que nosotros tenemos ese derecho. Este artículo nos determinó claramente a quién vamos a obligar. ¿Sí? Como se los dije, nadie puede alegar esa ignorancia de la ley. Si bien es cierto, la propia ley del organismo judicial, como ley general, establece que nadie puede alegar ignorancia de esa multietnicidad que tenemos nosotros en el país, puede hacer en determinado momento que el ciudadano común sí pueda intentar alegarla. Porque recordemos, ¿cuáles son los medios de comunicación de las leyes? Regularmente es el diario oficial. Ahora, ¿tendrá acceso la población a ese diario oficial? Es más, tendrá acceso al apartado legal, que es el que contiene todas esas disposiciones, desde los edictos, desde los acuerdos, desde los decretos. ¿Podrá tener el ciudadano común acceso a esa información? ¿Ustedes tienen acceso a esa información? ¿Podrían ustedes en este momento acceder y decir, bueno, sí, en el diario de Centroamérica yo voy a buscar el decreto 1/2022? ¿Será que lo van a encontrar así? ¿O la plataforma de el diario de Centroamérica no es tan amigable que digamos? Esa situación es la que no se debe dar, porque la respuesta debió ser en masa, sí, teóricamente de conformidad con la ley de acceso a la información pública. Lamentablemente tenemos esos no vacíos legales, esa falta de voluntad para poder ejecutar la ley. Bien. Continuamos, vamos a los principios rectores en los que se basa la ley. Máxima publicidad, que ya lo dijimos, debe estar ahí para ustedes. No hay necesidad de que la información establecida como obligatoria se tenga que estar solicitando. Transparencia en el manejo de la ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública. ¿Qué fue lo que sucedió esta semana cuando se nos cayó el país? ¿Cuál fue la principal crítica que se estaba haciendo al Ejecutivo? Me está dando miedo de que ustedes no estén conectados con el mundo. Cuéntenme, ¿alguien sabe por qué criticaron mucho al Ejecutivo cuando se nos venía el país abajo? En serio, me van a decir que nadie sabe por qué se criticó. Si esa es cuestión de principio de transparencia en el manejo y ejecución de los recursos y la administración pública. ¿Ustedes creen que si un presidente se va de viaje, no tendría que tener una causal justificada? Marco sí andaba pendiente de sus redes. Efectivamente. ¿Cuál era el objetivo de ese viaje? ¿Alguien patrocinó el Reunirse viaje? con el Papa, Lick. Reunirse con el Papa y creo que participar en una cumbre de la lucha anticorrupción, ¿no? Así vi las noticias. Se estaba yendo a hacer su declaración sobre la guerra de Ucrania. En primera, no es que la guerra esté bien, la guerra está mal en todo aspecto y en todo lugar y en toda parte del mundo. Sin embargo, nosotros tenemos nuestras propias particularidades. Vean, ¿qué pasó? Autopista Palenque-Escuintla. Resulta que se cae la autopista Palenque-Escuintla, entonces usemos la ruta antigua, pero resulta que a la altura del municipio de Alotenango también existe un corte en la carretera, entonces también la ruta subsecuente también está en peligro.
y vamos a gastar recursos del Estado. Y les aseguro que ustedes los empiezan a pedir y va a costar un mundo que les den cómo se iba a detallar esos recursos. ¿Por qué? Regularmente la autoridad, si bien es cierto, la ley está hecha, no quiere cumplir esta fase. La gratuidad en el acceso a la información pública, ya les decía, certificaciones y constancias por propia designación de la ley sí se van a pagar. Sencillez y celeridad de procedimiento. Para eso se establecían que cada entidad, que cada persona que tuviera fondos públicos iba, y digo iba porque a la fecha no todos lo tienen, a establecer una secretaría, gerencia, oficina y o cualquier otra entidad dentro de su organigrama que permitiera que el ciudadano pudiera acceder a la información. ¿Qué sucede? Regularmente, o en la mayoría de instituciones, como se los comentaba el día de ayer, ustedes presentan su solicitud y quien está en esa oficina no sabe qué tipo de información es reservado o confidencial. ¿Y qué sucede? Como se los decía, tienen que estar pidiendo permiso cuando hay información que ya no deberían de pedir permiso. Ya deberían tenerla catalogada y establecida para solo entregarla. Pero, lamentablemente, no es así. Y en ocasiones la información que tienen es errónea. Y aparte de errónea, afecta a las personas. Entonces, acá es donde estos principios, los principios ontológicos, llamémoslos así, podríamos decir que son, están establecidos de manera armónica. Sin embargo, vemos nosotros en la ejecución, ojo, la ley es del 2008, estamos ya en 2024. No puede ser posible que a esta fecha haya oficinas que no tengan mecanizada la información. No, es que mire, fíjese que no contamos con el recurso tecnológico. No, mire, es que nos botaron el portal de Guatecompras para todo el equipo que íbamos a poner ahí. Realmente, instalar una base de datos específicamente para esto no les generaría un gasto excesivo. Se gastan más en viáticos y gasolina que en poder establecer una debida oficina de acceso a la información pública. Pero bueno, como les digo, cuando ustedes sean los directores, diputados, cuando ustedes sean quienes manejen este país, espero que no les pase a ustedes. Bien. Conforme a la propia definición que nos arroja la ley, la máxima publicidad, toda información en posesión de cualquier sujeto obligado es pública. No podrá ser reservada ni limitada, sino por disposición constitucional o legal. ¿Se acuerdan que les decía que sí se puede reservar la información, pero por un tiempo establecido? Ojo, si existiese una reforma constitucional y ahí se establecieran parámetros de reserva o limitación, ahí ya no podemos hacer nada. Si se crea una ley y dentro de la misma se establecen esos parámetros, ahí ya no podemos hacer nada. Porque ya la ley o la Constitución nos establece dicha reserva. ¿Sí? Entonces, la regla general, ¿cuál es? Que haya máxima publicidad. ¿Cuáles son los dos casos en los que no se aplica? La reserva y la confidencialidad. Esas son las excepciones a la máxima publicidad. Ojo, si existe una ambigüedad o un aspecto oscuro dentro de la ley, lo vamos a interpretar siempre en base al principio de máxima publicidad, ¿sí? O de esa información de oficio que debe estar para todos los ciudadanos. Ojo, así se debe interpretar. Lamentablemente, cuando piden permiso, cuando piden la autorización para entrar a la información, discrecionalmente a alguien se le ocurre que, no, esa información no es pública. Como le comentábamos ayer aquí al compañero Maco. Bueno, preséntenos el acuerdo donde usted declaró que no era pública esa información. ¿Por qué? Porque al final tenemos derecho a un recurso. Tenemos derecho a revisar esa resolución. El problema, ¿cuál es? Que dentro de los 10 días no nos dan la información. ¿Qué sucede? Tenemos que acudir, lamentablemente,
a interponer a veces un amparo para que nos den esa información. Vean, una legislación que se establece como oficiosa, como celera en la ejecución de la misma, no se cumple. Entonces, acá es donde están los errores de interpretación de la ley. No es a disposición de la autoridad, es una obligación. Acá no se dan potestades, no se dan facultades, aquí se dan obligaciones para los sujetos. ¿Qué finalidad tiene este principio de máxima publicidad? Que no se dé precisamente el manejo discrecional de la información, pero también que el funcionario no se vaya a apropiarse de esos archivos y documentos como si fueran de él y no de la institución. También que ese secreto administrativo que ha supuesto que se le niegue constantemente a las personas la información, ¿sí? Eso no da certeza jurídica. Pero nosotros no somos un Estado autoritario. Nosotros somos un Estado democrático, donde se nos debería otorgar toda la información que solicitemos. ¿Para qué la vamos a utilizar? Desde el estudio, desde la investigación, desde la queja, desde la denuncia. No hay un parámetro establecido en el que no lo podamos utilizar. Ojo, les hablaba hace tiempo de la ley de libre emisión del pensamiento. Tampoco vamos a recortar esos datos para subirlos a redes y de eso crear tendencias. Ahí sí no. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahí estamos cometiendo delitos contra la administración pública. El asunto es que en Guatemala no hay una fiscalía que lo persiga, pero los delitos sí se cometen. A lo mejor no le voy a andar dando yo ideas a la fiscal general. El principio de transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública. ¿A qué se refiere? A que esa decisión, a que ese proceso, a que esa compra, a que ese contrato, ¿sí?, va a ser objeto de fiscalización por parte del ciudadano, por parte del diputado, por parte de la Contraloría General de Cuentas. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque nuestros principios como Estado democrático se encuentran de que el funcionario público tiene que ser responsable. ¿Sí? Sus actos deben ser públicos y la agenda de gobierno debe responder a las necesidades ciudadanas. Entonces, si tenemos la agenda y los proyectos que concuerdan, ahí hay una transparencia. Si tenemos la agenda y proyectos que no tienen nada que ver, ahí no está siendo transparente ni eficiente el gasto, porque se está perdiendo el dinero y se está perdiendo el manejo del recurso. Ahora, ¿qué finalidad tiene esto? La finalidad es de que se elimine la asimetría de la información. ¿Sí? De esa información de la acción pública y de que se vincule tanto la decisión con lo que se está haciendo. ¿Qué pasa? Ustedes quieren conseguir un culpable en alguna situación de que alguien ejecutó mal una obra, ¿y qué sucede? Y todos echan la culpa. Nunca hay un responsable. Pero mire quién firmó. Fíjese que firmó el ingeniero X, pero porque fue a petición del ingeniero Z. Pero ¿por qué el ingeniero Z se metió si no era de él el proyecto? No, es que mire que lo que pasa es que lo hicieron en conjunto. Entonces, ¿por qué no firmaron los dos? No, es que fíjese que el ingeniero Z no está colegiado. Bueno, entonces, ¿para qué lo contrataron? Y así ustedes tienen que ir haciendo una serie de preguntas excesivas que generan opacidad. Entonces ya no es transparente el actuar público. ¿Qué se pretende con la ley de acceso a la información? Eliminar esa asimetría. Que ustedes puedan llegar concretamente a preguntar algo y siempre se lo respondan. Y que no los estén derivando con sujeto A, sujeto B, C, D, E, F, G, y se van a todas las variantes griegas y no encontraron un responsable. Para eso tenemos ese principio, para eso tiene sus propios fines. La gratuidad en el acceso a la información pública. Como les decía,
ese principio pretende que ustedes no gasten, que no se haga oneroso, que ustedes puedan saber lo que sucede dentro de la administración pública y dentro de las entidades que manejan recursos públicos en cuanto a ese objeto específico, ¿sí? Entonces, le corresponde al Estado mantener actualizadas esas bases de datos. Esto no va a representar, ni tiene que representar, para nosotros los gobernados, un gasto. Ah, mire usted, fíjese que yo vine a pedir una información sobre el proyecto del puente Belice. ¿Será que me la puede dar? Si usted me la puedo dar. Ah, va. Pero fíjese que son 5 quetzales por hoja. No, pero yo no quiero certificación. No solo por copia le cobro 5 por hoja. Hay instituciones que les permiten a ustedes llevar sus hojas. Dice, mira, aquí le dejo mi resma de hojas y me saca tal y tal documento en copia simple, por favor. No, es que aquí solo damos certificaciones. No, así no funciona. Porque si ustedes pueden evitarse ese gasto, el propio o la propia entidad debe de darles esa facilidad. Por eso es que el artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece claramente que sí se pueden cobrar copias de certificaciones, pero ¿qué quiere decir? Aquí hay un vacío legal, porque no prohíbe que usted pueda llevar sus hojas, no prohíbe que usted pueda llevar sus medios de almacenamiento. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿A favor de quién se va a interpretar esta ley? ¿En torno a qué principio vamos a interpretar esta ley? Cuéntenme ustedes, ¿qué principio de los que vamos viendo les conviene más a ustedes? Acceso a la información pública, transparencia, opacidad en el gasto, máxima publicidad. ¿Qué principio es el que utilizamos para interpretar como máxima norma en cuanto a la ley de acceso a la información pública? Les encargo que lo estudien porque es el principio básico de esta ley. Es el principio de máxima publicidad. Si ustedes van a querer interpretar esta ley sin tener claro qué es ese principio, les tengo por seguro que no van a ganar un caso en cuanto a acceso a la información pública. Y ojo, ustedes van a trabajar para empresas o para ministerios o para el organismo judicial. Hay unidades de litigios especializadas y tengan cuidado porque regularmente las unidades más especializadas son las que vienen del derecho privado. Y si uno no se capacita, esos vayan a intentar barrer el piso con nosotros. Capacítense en estos aspectos. En cuanto a derecho privado, no tenemos que ser nosotros los que estemos por último, tenemos que ser los que vayamos hacia adelante. Y aquí la ley de acceso a la información pública se concatena con la ley de contrataciones del Estado, porque ambas tienen una interrelación propia por los mismos negocios a los que se van a ir manejando. Sencillez y celeridad en el procedimiento, ya lo dijimos, que no vamos a exigir acá procesos engorrosos, procesos que no estén contemplados en la ley. Por eso es que por la propia ley se establece que no se van a exigir requisitos que no estén contenidos en la misma. ¿Qué era lo que sucedía en muchas instituciones en antaño? ¿Qué pasaba? Mire, le faltó una copia del boleto de ornato. Pero mire, mi distinguido compañero, compañera, dice que ahí no dice que yo tengo que traer copia del boleto. No. Pero mira que hay una circular que dice que usted tiene que traer la copia. Sí, usted trae la copia, pero le faltó fotocopia de su DPI. Pero mire, aquí no dice que debo poner fotocopia de mi DPI. Pero sí lo dice, aquí está una circular. Ahora díganme ustedes, si la ley no exige un formalismo específico,
¿Una circular o un reglamento podrá establecerlo? ¿Puede o no puede? Porque al final se convertiría en una norma prohibitiva. ¿Quién es el único que está encargado de prohibir o de autorizar conductas? ¿Será que serán los ministerios o será el legislativo? Legislativo. Legislativo, licenciado. Muy bien, mi distinguida Alexia y Edgar. Así es. ¿Se recuerdan que les hablaba que la doctrina legal es susceptible de revisión? ¿Y por qué era susceptible de revisión? Porque la Corte de Constitucionalidad no tiene la potestad de emitir leyes. ¿Qué sucede acá? Un reglamento no tiene que ponerles más problemas que los propios que la ley ya les va a dar. Y por eso se establece que esos instrumentos que diseñen los obligados tienen que ser claros y simples. ¿Sí? Y que ese sujeto obligado cumpla efectivamente y eficazmente con esos plazos que establece la ley. No les digo, son 10 días. Pero ¿qué sucede? 10 días estirados con onda, dicen en mis pueblos. ¿Por qué? Porque ustedes lo presentan hoy, capaz dentro de un mes y medio les van a responder. Algunas instituciones, hay honrosas excepciones que sí tenemos que aplaudirles, que en cuestión de 5 o 6 días tengan la información que uno requiere. Pero regularmente no se ha dado esa situación. Y más ahora que te tiene miedo de ejecutar recursos, entonces va a ser un poco más difícil en algunos aspectos. Vamos a la definición de sujeto activo conforme a la norma que tenemos nosotros, que va a ser toda persona individual o jurídica, pública o privada, quien tiene derecho a solicitar. Sí, Luis Pablo. Perdón, Elic, lo marqué por error, perdón. Al que se le marca a la otra lo pongo a contar aunque sea un chiste. Está bueno, me parece. Bien, entonces, ¿qué sucede acá? Si se dan cuenta, nos establece desde las personas naturales hasta las jurídicas. No hace una distinción de lo público o lo privado, sino que nos dice, si vamos a reducir o a simplificar este artículo, quiere decir que toda persona tiene derecho a tener acceso y obtener información pública, que se solicite conforme a la ley. Dense cuenta que aquí no excluye a nadie, no es una norma discriminativa. ¿Sí? Por eso dice, es toda persona. Bien. Ahora vamos a proceder a la individualización del sujeto obligado. Ya habíamos dicho que era todos los organismos del Estado, sean autónomos, sean descentralizados, municipalidades, y también aquellas personas de derecho privado que manejen fondos públicos dentro de ese aspecto particular. Acá, ya la propia ley nos va a hacer una definición escalonada de todos esos sujetos. Porque igual establece que es toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional. ¿Importa su naturaleza? No. Institución o entidad del Estado. Vean, acá engloba a todo mundo. Usted maneja fondos públicos, lo vamos a fiscalizar. Usted tiene que darnos información. Es que mire, bien, yo soy el encargado de atención al público, pero el ministro no me da permiso de dar esa información. ¿Así? ¿Por qué? Fue orden directa de mi superior. O sea que no me da la información. Es que tengo una orden directa. ¿Está por escrito? No. Bueno, ¿y entonces? Mire, conformidad con la ley, sí usted me tiene que dar esta información. Sí, pero fíjese que el ministro o el viceministro decidieron que no. No, no hay potestad. La legislación no da esa potestad, no permite eso. Obviamente, entendemos que hay instituciones en las que se quiere legislar por medio de circulares o de reglamentos, que como ustedes, buenos estudiantes de derecho, saben, no se debe hacer. ¿De qué se hace? Claro, en muchos aspectos, lamentablemente. Pero
Ustedes van a ser esos buenos abogados que van a ser magistrados algún día de Corte Suprema, algún día de Corte de Constitucionalidad, ¿por qué no? Presidentes, diputados, son todo ese futuro que tiene Guatemala y quienes sí pueden hacer un debido trabajo. Entonces, ya sabemos, sujeto activo, sujeto obligado. El artículo 9 nos trae definiciones establecidas, las cuales sí son de obligatorio conocimiento. ¿Y por qué? Porque estas definiciones nos van a dar los tipos establecidos en cuanto a la información y a las conductas. Tenemos que para esta ley, ¿qué es un dato personal? Un dato personal es lo relativo a cualquier información de ustedes. ¿Y por qué dice identificadas o identificables? Porque si ustedes llegan con su DP, miren, yo soy, ¿qué? Yo soy Gregorio, me dice. Vamos a hacer su DP. Ese usted es Gregorio. Aquí dice que nació en Tarado. Permítame, aquí está mi lector. Y ras. Sí, dice que es casado, que tiene juicio por eso, y empieza a decir todo. Pero ¿por qué es identificable? Porque usted puede llegar a decirme que es Gregorio, pero sin ningún documento. Ahora, ¿podría identificarlo de una forma alterna? Sí. Entonces, eso es lo identificable. Pasamos al dato sensible o dato personal sensible. ¿Y qué sucede acá? Acá se nos establece que son esos datos personales que se refieren a características físicas o morales de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Algunos son altos, otros son chaparritos, otros son un poco llenitos, unos son flaquitos, morenos, de cabello lacio, de cabello ondulado. Esas ya son características sensibles. ¿Y por qué morales? Porque ustedes pueden tener una ideología, ¿sí? La moralidad refleja más que todo estados del momento de la sociedad. Y ustedes pueden estar conforme las creencias sociales de hoy. Y eso no debe de ser una situación por lo cual prejuzgar. Por eso es que la propia ley ya lo toma como parte de este artículo de dato personal sensible. A hechos o circunstancias de su vida privada o actividad. ¿Cuántos de acá ya trabajan en el área del derecho? Caray, nadie. Bueno, pues los insto a que empiecen con sus pasantías y a dar sus primeros pasos en el mundo, porque después se me van a graduar y créanme que no quiero que les vaya mal en juicios. Bien, ¿qué sucede entonces? Esos datos de privacidad o actividad también son. Lilian nos dice que trabaja en el área administrativa. Qué bien, me alegro por usted. Me alegro por usted. Ahí vamos. Cualquier área del derecho es buena para que ustedes aprendan. Yo he tenido la oportunidad de pasar por mixtos, por derechos humanos, penal, derecho constitucional. En lo pronto estoy en aspectos más de trabajo y toda. Muy bien, Víctor, está como procurador en un bufete. Qué bueno, Víctor. Agarre colmillo porque eso es bueno para ir a litigar. Bien, ¿qué les decía? Vean, esas ya son particularidades de nuestra vida privada. Yo tenía, una vez me presentaron una papelería y solo venía un nombre y un apellido. Y yo digo, bueno, pero voy a llamar a la persona de usted y usted cómo se llama, Leo. Su nombre es solo así. No, licenciado, que fíjese que no me gusta mi otro nombre. Pero mire, Leo, yo su DPI dice otra cosa. Su currículum dice esto y su DPI otra cosa. Vilma está en un juzgado. Muy bien por usted. Aprenda todo lo que pueda. Entonces, si ustedes solo ponen un nombre y un apellido, pues si no están identificados o no tienen una identificación de personas, no opera.
¿Sí lo pueden poner? Sí, como identificación de persona, claro. Pero ¿qué pasa? Esos datos ya son sensibles. Los hábitos personales, les hablaba a ustedes. A algunos les gusta ahí que la bachata, que la cumbia, que el reggaetón, que el rock nacional, todos esos géneros. Tampoco el origen racial, étnico. Yo tengo familiares que son de allá por el área de Quiché, pero tengo familiares que son de aquí de la Antigua, tengo familiares que, según me contaban mis abuelos, tengo familiares que son del área de las Verapaces. Entonces, todos esos orígenes étnicos son míos. Y no por eso se me puede discriminar, pero es un rasgo personal y característico. La ideología. No, que mire, que a mí me gusta que el Estado nos domine. No, a mí no me gusta. Bueno, usted puede gustarle una ideología o la otra, o inventarse usted una ecléctica uniendo las dos. Eso ya es un dato personal. ¿Por qué? Porque dependiendo de los grupos que usted tenga el poder, a usted le puede afectar o no. Que digan muchos, no, es que no se debería. No, no se debería, pero el mundo no es ideal, el mundo es real. Sus opiniones políticas. A algunos de ustedes no les gustan las políticas del gobierno, les gustan otras, o tienen otras que sí les gustan, pero si ustedes se pronuncian sobre un aspecto y ahí les va a caer un net center a decir que ustedes son del pacto de corruptos. Aunque ustedes solo estén dando una opinión objetiva de lo que está pasando. Aunque ustedes hayan votado por el gobierno. Pero aún así, si ustedes opinan en contra, ya ese dato sensible se lo van a guardar ahí un tiempo. Y si se lo tienen que sacar, lo van a sacar en el momento menos pensado. Sus creencias o convicciones religiosas. Guatemala es un país eminentemente creyente, ya sea cristiano evangélico, cristiano católico, y algunos ya están volcados al judaísmo, otros ya están en aspectos propios de la iglesia musulmana. Esos aspectos no deberían de ser expuestos, porque esos son datos sensibles y son de ustedes. Eso no me tiene que importar a mí. Si yo los fuera a contratar, tengo que ir a su capacidad. Eso es lo que me debe interesar. Ahí está el link de asistencia, ya nos lo pusieron por acá. Hoy vamos a poner como tema Ley de Acceso a la Información Pública. El tema de hoy, Ley de Acceso a la Información Pública. Por favor, lo anotan porque esa es la asistencia de hoy. Bien. Sus preferencias o vida sexual no debe de exponerse en las calles. Si ustedes lo exponen, tampoco lo deben de juzgar por eso. Es problema de ustedes. Entonces, ustedes ahora ya saben que, como le pasó a una compañera del sector justicia, que ella sacaba sus extras en una actividad extra y por cosas de una investigación, pues se supo. Ahí nadie tenía derecho a decir nada de ella, porque ella es la dueña de su vida. Y que ella ganara unos centavos extras por otra actividad, un rollo de ella. Tenía incluso un empleo en una institución pública. Imagínense qué hubiese pasado si a alguien que tuvo acceso a esa investigación se le hubiera dado por revelar esa información, cuando estamos diciendo que esa preferencia o esa vida sexual no debe de ser juzgada y no debe de ser expuesta por ser un dato sensible. ¿Sí? A todos debemos respetar en ese aspecto. Situaciones morales y familiares u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza. Acá es donde entra también. Cuando ustedes le sepan a alguien el chisme de que anda con alguien más, guárdenselo. Nadie se lo está preguntando. Ay, que miren que aquel anda con aquel. ¿Qué les importa? Eso ya es un dato sensible de conformidad con la ley. ¿Sí? Porque dice cuestiones íntimas de similar naturaleza. Entonces, esto que les quede bien claro. Ay, sí, es que miren que este engañó a la aquella o aquella engaña a aquel es cuernudo o que aquella es media babosa porque enfrente le pasó a la otra. Eso que nos importa a nosotros.
es un dato de preferencia, vida sexual, situación moral y familiar u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza que no deben de ser expuestas por nadie. ¿Sí? El derecho de acceso a la información pública. Ya indicamos el tema se llama Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, el derecho de acceso a la información pública es el derecho que tiene toda persona para tener acceso a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, descritos en la ley, en los términos y condiciones de la ley. ¿Sí? Por lo tanto, ya hablamos que los datos sensibles no deberían de ser colectables, porque eso no interesa a nadie. Sin embargo, su edad, ¿sí? Su nombre, su dirección, esas situaciones son bancos de datos que sí deben de almacenarse en determinada institución, no en todas. Cada institución debe ir a su aspecto propio. Sus datos de salud no le interesan al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, no. Al Ministerio de Finanzas tampoco le va a interesar sus datos de salud. Eso le interesa al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces, todo tiene que ir relacionado a la institución en específico. Muy bien, compañeros. Ya por cuestiones técnicas voy a tener que cortar. Si alguien tiene alguna duda, pues me la plantea de una vez y con todo gusto la respondemos de una vez. Y si no, pues recuerden que aquí estamos nosotros para servirles en cualquier situación. Ya con Aldo hemos solucionado los problemas de varios que han tenido, se han comunicado con él y pues lo hemos intentado solucionar. Y para eso estamos nosotros acá, para hacer un paso más en la vida de ustedes. Bueno, como veo que no hay consultas, ya les pasaron la asistencia. Dato importante, lo vamos a hacer a cuestión democrática. ¿Prueba el día de mañana o hasta el otro miércoles? Mañana. El miércoles, Lick. El otro licenciado. ¿El otro miércoles? ¿Están seguros? Ok. Mañana. Sí. Licenciado, una consulta. ¿Sí? El miércoles es 26, ¿verdad? Sí. Es que El fíjese examen es 27. que a nosotros en medicina forense nos van a requerir estar en el iglú en una clase presencial y va a ser va a ser en este horario. Entonces, en el caso mío, yo no podría estar. Según el doctor que nos da la clase, dijo de que la coordinación iba a ver cómo no se traslapaban esa clase con los de las clases como esta. Entonces, yo sí no podría hacerlo. O no Pues sé vean, si les va a informar o no sé si les van a informar a ustedes. Perdón. Planteaba para el día de mañana, precisamente para no cargarlos para el examen final. Porque si se dan cuenta, hemos ido con poco contenido para las pruebas. Pero si no, sí me tocaría hacerles la prueba con todo el contenido. Entonces, mañana, Lick. Entonces mañana, Lick. Y al final no les voy a poner la misma información. Aunque me pierda ir a la chicha. ¿Y para qué se va a Mañana, perder? Lick, porfa. Mañana, Lick, para estudiar. Ya ustedes saben, se aceptan invitaciones. Sí, Oliver, adelante. Bueno. Bien. Perdón, Lick, se me activó. No tenga pena, no tenga pena. Sí, a ver, adelante. Lick, yo opino que está bien la prueba mañana, así tenemos fresquita la clase de hoy. Como les digo, si ustedes ya se dieron cuenta, yo no les estoy requiriendo información alocada, solo les pido que lean bien. ¿Sí? Entonces, se han dado cuenta, todo ha ido acorde a lo que hemos visto. Yo no les pregunto nada que no sea así. Sí, Reina, adelante. Buenas tardes, licenciado. Sería el día de mañana lo que nos impartió hoy, ¿verdad, Lick? Sí, regularmente que sería lunes, martes,
miércoles y hoy, o sea, es poquito. Y si se dan cuenta, sería casi solo de la clase de hoy, porque ya hicimos el miércoles, casi lo de lunes y martes. Entonces, Va a sería ser de solo la misma forma de siempre. Por favor. misma forma. Ah, bueno. Conmigo no hay No hay complicaciones. no hay complicación. Yo ya Nos les dije, estará el que enviando las quiera perder, va a diapositivas, perder licenciado. porque se le da la gana. ¿Nos estará enviando las diapositivas, licenciado? Disculpe. Sí, claro, me extraña. Gracias, Sí. gracias. Gracias, Lick. Bien, entonces creo que es democrático. El día de mañana tenemos prueba otra vez. Les voy a enviar las diapositivas en cuanto tenga un tiempito, porque ya se me va a ir un poco la luz por acá. Entonces, mañana tenemos prueba. Ya solo tendríamos 2 días de clase y el 27 los esperaría para el final. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Feliz tarde, licenciado. Lick. Feliz tarde. Tengan feliz Gracias, tarde. feliz tarde.